gente que está obsesionada con Porfirio Díaz es gente que no entiendo, ¿no? O sea, a ver, sí, don Porfirio hizo cosas muy buenas, ¿no? Como el ferrocarril, por supuesto, los bancos. Los bancos. Y hay miles de cosas que se le pueden aplaudir. México creció como nunca en la historia, era un país muy seguro. Y Era aparte era como país muy segregado del mundo, ¿no? O sea, no muy había mucha estable. inversión. No, había o sea, antes de... sí, antes era un país Sí, cerradísimo. o sea, él como que lo abrió al lo abrió exterior. al comercio extranjero. Pero al mismo tiempo, los porfiristas que ven a Porfirio como este pan de Dios cuyo único error fue reelegirse muchas veces, pues se les olvida que también era un dictador y se les olvida que dentro de esa dictadura hubo un genocidio, algo así como el Holocausto, ¿no? ¿Qué se lo considera genocidio? ¿Sabes, Gera? O sea, ¿cuántas personas? No es un número de personas, es un ¿Porcentaje? asesinato sistémico, no, realizado por un gobierno o sea, por un régimen en contra de una población. Entonces, hubo genocidios en el porfiriato, dos concretamente, y dos etnocidios, o sea, contra etnias específicas, contra grupos específicos de la población, contra los indios yaquis en Sonora y contra los indígenas mayas en Yucatán. Y la gente se olvida de eso. ¿Por qué? Porque tenemos este mito de que Porfirio era tan buen presidente que la gente se olvida de eso. Se les olvida las huelgas de Río Blanco y Cananea. Se les olvida cómo el gobierno mexicano permitió que estadounidenses mataran a mexicanos, que policías estadounidenses junto a los rurales, que era la policía secreta del porfiriato, mataran a mexicanos en tierra mexicana por protestar nada más porque querían que les pagaran 5 pesos. 5 pesos, ¿no? Era un sueldo mísero para esa época. Y mucha gente se olvida de mencionar que los ferrocarriles no eran ferrocarriles que pudieras usar tú, no eran ferrocarriles que pudiera usar yo, no eran ferrocarriles el público para en todos. General. Eran ferrocarriles que iban de las haciendas a los puertos y de los puertos a Europa. Ese dinero no se quedaba en México. La única gente que vivía bien en el porfiriato eran unas 30 o 40 familias cercanas a Porfirio, los famosos científicos, que eran su gabinete, sus allegados, y sus caciques políticos que le controlaban los estados más rurales, que le controlaban Zacatecas, que le controlaban Tlaxcala, que le controlaban Yucatán. La nación, los estados. Pero esas personas eran las únicas que vivían bien. Pero si te remontas afuera de esa situación, el mexicano promedio vivía en una situación de precariedad, de pobreza terrible. Y ni siquiera se le puede adjudicar tanto el crecimiento económico de esa época a Porfirio, porque pues, en mayor o menor medida resulta que todo el mundo estaba creciendo a un ritmo muy acelerado en esa época gracias a la revolución industrial. Lo que venía de Inglaterra, ¿no? Claro, y que llegó a México un poquito más tarde. Era una consecuencia natural. Llegó a México con Porfirio. No de una persona, o sea, le tocó la buena suerte de que él estuviera en mandato y, miren, y me lo apropio yo de, el crecimiento económico, y otra vez, a mí. Hay cosas que se le pueden reconocer. Hubo crecimiento económico, hubo estabilidad política que nunca antes había habido, hubo buenas relaciones con Europa, que es algo que a día de hoy México mantiene. Lo de los bancos, ¿no? Hubo un crecimiento gigantesco en la banca, hubo buenas cosas en el porfiriato, sí. Y la historia ha sido injusta con Porfirio Díaz en algunos sentidos, sí. Pero de ahí a decir que fue el mejor presidente y olvidarnos de que fue un genocida, mano. Sí, o sea, el chiste está en no endiosar, no glorificar, como si todo lo hubiera hecho bueno y justificar esos errorcitos que en realidad son... O no conocer la historia completa. Sí. Esto de los ferrocarriles, por ejemplo, dirías, qué cosa tan buena si lo ves así. Pero si ya te vas al detalle de, iban de aquí para acá y a conveniencia de estos, ya dices, cabrón.